Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos haciendo el wrap-up del mes de julio. Este mes de junio me estuve yendo bastante bien con las lecturas, al igual que el mes anterior. Estuve leyendo bastantes libros de diferentes géneros. También tuve como que dos decepciones o dos libros que no colmaron mis expectativas, pero en este video les voy a estar comentando mi experiencia con cada uno de estos libros. Así que sin más, comencemos. El primer libro del cual les quiero hablar es También esto pasará, de Milena Vázquez. En este caso nos encontramos con la historia de Blanca, una mujer quien pierde a su madre a raíz de que ya era una persona adulta. Y a lo largo de las páginas nos cuenta más o menos el dolor y el duelo que está enfrentando con las relaciones que crea en su entorno, específicamente con los hombres, y sus encuentros casuales con ellos. Es un libro del cual tengo bastantes, no sé cómo criticarlo de cierta forma. No me gustó, pero resulta que se trata de una autobiografía. La autora escribe este libro cuando también pierde a su madre. Es la razón por la cual tal vez tengo ese conflicto de cierta forma de poder criticarlo, porque entiendo que cada persona tiene un proceso de duelo diferente. Sin embargo, el personaje de Blanca se me hizo un personaje supremamente egoísta y narcisista. No pude empatizar con su dolor, no pude empatizar incluso con la misma historia, porque uno esperaría encontrar tal vez ese proceso de duelo en el que ella nos explica el porqué de su dolor. O algo así, no lo sé. Incluso menciona que ella no tenía una buena relación con su madre. Entonces asumo que ese dolor que ella siente va por los supuestos que se hacen en su cabeza de preguntarse qué hubiera pasado si me hubiera esforzado en la relación, o ella se hubiera esforzado en la relación, si hubiéramos manifestado nuestros sentimientos o algo así. Sin embargo, en este libro lo único que encontramos es ella y las relaciones o encuentros casuales que tiene con los hombres. Incluso en un momento dado, y es la razón por la cual digo que es un personaje bastante egoísta y narcisista, una de sus amigas hace un comentario respecto de que su ginecólogo había fallecido. Y lo único que tiene Blanca para decir es: espero que con eso no intenten minimizar mi duelo y mi dolor. Y es como que la gente no se muere para opacar, minimizar o agrandar el dolor de absolutamente nadie. Me costó demasiado empatizar con su historia, y eso que es muy cortita, pero me costó incluso poder adentrarme, leerla, y no entendía y no pude entender literalmente todo el dolor que ella intentaba tratar de contar o manifestarnos. Se me hizo una lectura bastante incómoda en algunos momentos, porque lo vuelvo a decir, camuflar el dolor que estás sintiendo y simplemente hacer referencia a los encuentros que tienes por ahí, pues no se me hizo una lectura bastante agradable, así que yo no lo disfruté. Otro libro que estuve leyendo que también no fue una lectura demasiado grata, estoy hablando de Sombras de Hiroshima, de Mauricio Murillo. En este caso nos encontramos con un narrador quien nos cuenta tres aspectos importantes de su vida. El primero está relacionado con su infancia y con su abuelo en sí, quien era una persona que coleccionaba fotografías de mutaciones tanto de personas, de humanos, como de animales. Y es el punto donde entra de forma literal el título de este libro. Él también coleccionaba fotografías de sombras de Hiroshima. Si no saben a qué se refiere, porque en su momento yo tampoco lo entendía exactamente, resulta que cuando pasa el tema de las bombas en estas ciudades japonesas, aparecen a los pocos días en las estructuras como que huellas de personas que literalmente pues se desintegraron, que ya no existen, y es como que su sombra hubiera quedado plasmada en dicha superficie. Si ustedes buscan en internet van a encontrar algunas fotografías un poco tétricas de cierta forma, porque sabemos que pertenecen a personas que en su momento existían y que ya no existen. Entonces, bueno, este señor coleccionaba estas fotografías de igual forma. El segundo aspecto importante, creo yo, que nos cuenta el autor, está relacionado con que él es un autor, escritor, productor más o menos, y una televisora está produciendo una serie que él escribió, que se desarrolla en el lago Titicaca, y empieza a contarnos como que fragmentos específicos, escenas específicas de esta serie, que me pareció muy interesante porque como que tiene un tinte muy oscuro, medio terrorífico por ahí, y eran como que los relatos que de cierta forma me interesaban más. Y el tercer aspecto importante que nos cuenta está relacionado con un asesinato del cual el narrador es uno de los principales sospechosos.
Entonces, a partir de esos tres aspectos, tú dices, wow, pinta una historia muy interesante que en algún punto esperas que tengan un vínculo y, no sé, te dé el por qué te lo está contando. Sin embargo, con cada uno de esos aspectos se queda a medias. Literalmente te preguntas, ¿por qué me lo comentó? ¿Por qué me lo contó cuando no iba a dar como que una conclusión? Y dices, bueno, tal vez como que el entorno físico no es lo importante, tal vez lo que quiere plasmar simplemente es sus pensamientos, llegando a ser un libro más filosófico. Sin embargo, aún con eso se queda a medias. Sí vamos a encontrar reflexiones interesantes, bastante existencialistas, pero lo vuelvo a decir, con todo se queda a medias. Terminé este libro y me preguntaba, ¿con qué me quedo? Y la verdad es que no me quedo con absolutamente nada. No digo que sea un mal libro, pero no fue una lectura que haya disfrutado. Otro libro que estuve leyendo es En tus zapatos, de Beth O'Leary, no sé exactamente cómo se pronuncia, y en este caso nos encontramos con una historia un poco más contemporánea en el que tenemos dos líneas narrativas, ambas están conectadas con un vínculo familiar, ya que estamos hablando de abuela y nieta. Para el momento de los hechos, ambas le están pasando mal, a raíz de que, bueno, la nieta como que la separan un poco de su trabajo, ella cree que como que su mundo se está derrumbando. Vamos a ir conociendo más aspectos importantes de su vida, en el que nos comenta que prácticamente a raíz de que pierde a su hermana, pues las cosas no le están saliendo tan bien. Y respecto de la abuela, en este caso, pues su esposo la abandona, ella ya tenía 79 años, y entonces como que también ve su mundo bastante diferente. Ambas deciden como que intercambiar sus vidas. La nieta vivía en la ciudad, digamos, y la abuela en el pueblo. Entonces ambas intercambian, tratando de tomar aspectos una de la otra. Me parecía como que bastante interesante la trama, y los relatos o las partes que más disfrutaba justamente eran de la abuela y de las personas de la tercera edad que van apareciendo, porque siento que eran los que me sacaban una sonrisa y los que me gustaba demasiado leer, a diferencia de los de la nieta. Sin embargo, creo que tiene una estructura interesante. Lo estuve leyendo con dos amigas, con Dani y con Leslie, y yo no estoy muy familiarizada con este género. Entonces se me hizo una lectura interesante, bonita. Sin embargo, ellas como que encontraron bastantes clichés que se empezaron a utilizar dentro de la historia, y bueno, yo no soy buena para identificarlos, pero más o menos entiendo a qué se refieren, y a ellas, por ejemplo, no les gustó. A mí sí me gustó, se me hizo una lectura entretenida de cierta forma. Si están buscando algo ameno, como que ligero de leer, siento que sí puede ser una buena opción, pero bueno, lo dejo a su consideración. Otro libro que estuve leyendo es La Hora Violeta, de Sergio del Molino. De este libro en su momento les hablé. Se trata de la crónica del propio autor respecto de lo que tuvo que pasar cuando su hijo de 10 meses de edad es diagnosticado con leucemia. Es un relato en el que se ve como que plasmado el dolor de un padre y la impotencia, que tuvo que pasar cuando se entera de esta noticia, cuando se tiene que enfrentar a tratamientos de los cuales no sabe si el resultado va a ser favorable. Destaco demasiado el trabajo que logra hacer el autor, porque dentro de esa objetividad que se espera, sí pudo plasmar todos esos sentimientos y todas las cosas que le iban pasando. Incluso me gusta que vamos a encontrar muchas reflexiones respecto del trabajo de los médicos y de las enfermeras, por ejemplo, también del trabajo del periodismo, de esa parte morbosa y fría que conlleva. Y también hay como que siento que al leer este libro te permite empatizar con la realidad que pasan muchas personas alrededor del mundo. El autor incluso invita a no utilizar eufemismos al referirnos al cáncer, y la verdad es que destaco demasiado este libro. Está, creo que a la par de lo que vendría a ser Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonit, cuando vemos plasmado ese dolor de padre de no saber cómo enfrentar la pérdida de tu hijo. Así que bueno, para mí se me hizo una lectura supremamente triste, si te parte el corazón, pero sin duda es una lectura que recomiendo. Otro libro que estuve leyendo es La chica salvaje, de Delia Owens. Se trata de la historia de Kaya, una niña que para el momento de los hechos debe tener 5 o 6 años aproximadamente. Y ella nos cuenta cómo su madre llega a un punto de abandonarla, y sus hermanos a partir de ese momento también empiezan a abandonarla, quedando ella sola con su padre, una persona bastante violenta. Y aunque en un inicio tienen o tratan de tener esa relación cordial de padre e hija, poco a poco las cosas se tornan más oscuras, y es al punto donde su padre también abandona a Kaya y ella se queda solita, donde vive, que es algo así como, bueno, ella lo denomina como la marisma, que yo lo imagino como un pantano tipo selva así súper enorme, y según las leyes de Estados Unidos, pues de forma constante iba una persona
para obligarla a ir a la escuela, porque ya no iba a la escuela. Sin embargo, ella siempre se escapaba. Y es el punto donde vamos a ir acompañándola en múltiples aspectos de su vida, donde ella tiene que aprender a vivir sola, a enfrentarse al mundo sola. Y estamos hablando de los años 40, 50, 60 en Estados Unidos, donde sí se vivía como que ese esquema de discriminación en cuanto a las personas de color, a las mujeres o a las personas que tenían un estatus social mucho más bajo. Entonces, la autora logra plasmar esos aspectos que realmente lo destacó bastante. Incluso ella es bióloga de profesión y logra plasmar mucho de su conocimiento en cuanto a biología en general, animales, cosas así súper específicas que me gustó bastante. Y si a ustedes les gusta como que ese tema, siento que puede ser una muy bonita lectura. Me recordó en algunos aspectos a Matar a un ruiseñor de Harper Lee, más que nada en el tema de la discriminación, que es una de mis lecturas favoritas de la vida. Sin embargo, este libro tiene muchos aspectos, aunque en un inicio yo creía que se trataba de un thriller porque hay un asesinato de por medio. La historia no se centra en ese asesinato, sino que se centra como que literalmente en la vida de Kaya. Es acompañar a Kaya en todos esos aspectos que van pasando, cómo se encuentra con personas malas o con personas buenas que le ayudan o que intentan hacerle daño de cierta forma, y realmente se convierte en una historia muy bonita que te deja como que el corazón, no sé, con muchos sentimientos. Incluso el final que tiene es bastante emotivo. Sí me gustó bastante y sí les aconsejo que puedan leer. Otro libro que estuve leyendo es El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. En este caso nos encontramos con la historia de Raimundo Betancourt, un hombre que dentro de la sociedad se muestra como una persona admirable, ejemplar, incluso hace caridad, una persona de la cual tal vez no sospecharías absolutamente nada. Sin embargo, dentro de las cuatro paredes de su casa es un pedófilo que para el momento de los hechos está pensando secuestrar a una niña, y cuando lo logra, pues hace cosas horribles con ella. Es una lectura incómoda, cruda, triste. Creo que después de haber leído Lolita, yo dije, creo que no me voy a encontrar con un libro más incómodo, pero sin duda este le gana por mucho. Me gusta que la autora logra esquematizar muy bien la mente de este señor, de este pedófilo. Al final lo triste es saber que es real. O sea, este tipo de personas sí existen. No quiero entrar en muchos detalles porque lo voy a estar hablando más a fondo con Jorge de Entre Historias. Sin embargo, es un libro que me marcó. O sea, siento que como que una parte inocente de mí se partió, pero como que deja mucho para reflexionar, deja mucho para pensar que efectivamente dentro de la sociedad hay personas malas, que tal vez sí es bonito vivir dentro de esa ignorancia, de pensar de que todo el mundo es bueno, pero también hay personas malas y no está de más, creo, poder tener en cuenta ese hecho. Es una lectura que no la voy a recomendar, pero si quieren hacerlo, sí tengan en cuenta con qué se van a encontrar, con qué tema. Y es una lectura fuerte, es una lectura que al final duele porque sabes que muy en el fondo también es real. Otro libro que estuve leyendo es la segunda parte de Ciega de la trilogía del Arco de la Guadaña. Este segundo libro titula Nimbo y me gustó muchísimo. Siento que tiene como que un mejor desarrollo respecto del primer libro. Vamos conociendo más lo que es el Nimbo, lo que es la Guadaña y como que esos conflictos que van apareciendo que me parecieron alucinantes. Terminé este libro, obviamente no voy a entrar en muchos detalles, pero lo terminé y tengo como que esa sensación de seguir leyendo el tercer libro. De hecho, esta semana lo voy a terminar. Me gusta bastante cómo está yendo la historia. Espero poder terminarlo pronto para hablarles en general de esta trilogía que, no sé, pinta bastante interesante y espero que no me decepcione con el tercer libro. Otro libro que estuve leyendo es Los muchachos del Zinc de Svetlana Alexievich. Como siempre, esta autora jamás me decepciona. En este caso nos encontramos con una crónica en el cual la autora recopila testimonios de las personas que participaron en la guerra de Afganistán por la parte soviética. Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de esta historia, de este acontecimiento, de esta guerra y que sucede dentro del periodo de la Guerra Fría, y que es muy interesante porque siento que literalmente aquí están pues como que los antecedentes de muchas cosas que hoy por hoy están pasando en el Medio Oriente. Me gusta cómo escribe ella, me gusta como que esa realidad y esa parte humana que logra plasmar en sus libros. Sin más, les aconsejo leer toda la saga de Voces de Utopía. Este libro no se queda atrás, es súper fuerte porque nos muestra como que esa parte no heroica de lo que es enfrentarse a una guerra, esa parte en la que
tu cabeza se trastorna de cierta forma porque sabes que tienes que sobrevivir y muchas veces, en este caso en las guerras, pues para sobrevivir tienes que aprender a matar a otras personas, tienes que aprender a hacer cosas que jamás pensaste que ibas a hacer y al mismo tiempo eres testigo de cosas horribles que van pasando. Es un libro duro, crudo, pero sin duda es un gran libro que representa parte de la historia que se pasó dentro de la guerra. Otro libro que estuve leyendo es La peste de Albert Camus. Creo que ya es como que un clásico dentro de la literatura francesa. De hecho, me estaban invitando a participar de un café literario en el que leímos este libro y me gustó bastante. Creo que no me hubiera adentrado a leer todavía este libro, pero fue una experiencia curiosa. En este caso nos encontramos en la ciudad de Orán, dentro de lo que era la Argelia francesa en 1940 y algo, cuando justamente se produce una peste de la cual no se sabe nada. Las ratas empiezan a aparecer por toda la ciudad, están muertas. Una vez que desaparecen, las personas empiezan a enfermarse y no se sabe absolutamente nada de esta enfermedad y justamente es el momento donde se tiene que poner a toda la ciudad en cuarentena. Me gusta que vamos a conocer múltiples escenarios, múltiples personajes y cada uno de ellos representa una realidad diferente. Al tener nombre y apellido, creo que nos permite a nosotros como lector empatizar con dichas realidades, poder entenderlas, poder comprenderlas. Creo que hoy por hoy somos más reflexivos y podemos entender mucho de lo que esta historia nos cuenta. Y si bien el texto como tal no hay que tomarlo de forma textual, valga la redundancia, siento que tiene muchas cosas para reflexionar. Me gustan los aspectos que va tocando, como que esas primeras impresiones de los ciudadanos, esa incredulidad de cierta forma de la gravedad de la enfermedad, como que esos aspectos dentro de la sociedad que muchas veces pues la inoportunidad de cierta forma de la religión incluso o de aspectos políticos. Realmente tiene aspectos muy muy destacables esta historia. Sí es difícil adentrarse y poder empatizar con lo que te está contando, pero poco a poco entiendes la razón y la dirección que toma el autor y eso me encantó. Sin duda es un gran libro que más adelante voy a volver a leer porque hay muchas cosas que no logré entender en su totalidad, porque sí llega a ser un tanto más filosófico, más existencialista incluso, pero sin duda es una gran lectura que por supuesto les aconsejo leer. Otro libro que estuve leyendo este mes de julio es Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Este libro, pues todo el mundo habla acerca del mismo. Después de leerlo entiendo el hype que tiene y en este caso nos encontramos con la historia de Monique, que para el momento de los hechos es una periodista a quien le encomiendan escribir una entrevista, hacer una entrevista justamente a una de las grandes celebridades de la época dorada de Hollywood, Evelyn Hugo. Para cuando están en la entrevista, Evelyn Hugo le propone escribir su biografía autorizada y es el punto donde vamos a ir conociendo aspectos importantes de la vida privada de Evelyn Hugo. La conocemos no solamente como mujer, sino también como amante, como madre, como profesional. Y eso es lo interesante de este personaje, porque no lo polariza. O sea, no es como que el ideal que hay que seguir, sino es un personaje muy realista, que comete errores, que toma malas decisiones, pero al final es muy muy astuto y es el punto, creo, donde logra simpatizar bastante con Evelyn Hugo, con su historia. Obviamente hay por ahí un misterio que resolver en cuanto a por qué decidió que Monique justamente sea la persona que escriba su autobiografía. Es como que un plot twist bastante interesante, intenso, y siento que tiene un aspecto muy importante en cuanto a tocar el tema de la decisión que uno tiene de su propia vida y de la salud mental en general, aunque me hubiera gustado que se desarrolle un poquito más porque siento que no merecía una página, me merecía más de una página, pero en general es una muy buena historia que sin duda les aconsejo leerlo. Si no lo conocen hasta la fecha, léanlo para conocerlo, para entender el hype que tiene. No tengan miedo, es una muy buena historia. Otro libro que estuve leyendo este mes de julio, que legalmente lo terminé en agosto, creo que el 1 o el 2 de agosto, pero lo tengo que devolver a la biblioteca, así que sin más se los muestro. Estoy hablando de 10 detenidos de Guillermo Ruiz Plaza. En este caso nos encontramos con la historia de Lía, una joven que para el momento de los hechos vive en Francia a raíz de que ella recibe una beca y ella ya radica como aproximadamente 10 años allá, ya tiene su esposo, ya tiene su hijo y un día de la nada decide volver a Bolivia. Y es el punto donde vamos a ir conociendo el porqué de su decisión.
qué es lo que pasó en Francia, qué es lo que está pasando en Bolivia, y me gusta que este libro tiene múltiples saltos de tiempo. Sí se hace confuso llegado el momento, pero es como una gran película que te haces en tu cabeza, en donde vas conociendo a Lía cuando es una niña, vas conociendo a su familia, qué cosas pasaron o pasan en Francia, qué cosas están pasando en el presente en Bolivia, y todo eso realmente conlleva una historia grandiosa que se hace muy, muy adictiva porque quieres conocer qué misterios está encerrando, por qué su familia tiene como que cosas curiosas que contarnos. Me gusta que el autor logra imponer contexto en cuanto a aspectos políticos y sociales, y obviamente eso permite entender mejor lo que está sucediendo dentro de la vida de Lía, dentro de la vida de incluso de su familia, dentro de las cosas que van pasando no solamente en Bolivia sino también en Francia, de esa vida que a veces uno deja de lado y tienes que, no sé, pues ir a otro país, volver a reconectarte incluso con otra cultura, con otro idioma. O sea, realmente tiene aspectos muy interesantes que destacar este libro. Me gusta incluso el final que tiene. Es un final un tanto abierto, o al menos yo lo siento de esa forma. Tengo dos teorías, una muy loca y otra tal vez mucho más realista, pero es bastante curioso que un libro logre hacer eso, y sin duda es un gran libro que les aconsejo que puedan leerlo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esos fueron los libros que estuve leyendo este mes de julio. Sí fueron bastantes, creo que tuve como que una diversidad en cuanto a géneros, en cuanto a historias, y eso es bastante interesante, bastante bonito. Tengo una teoría del por qué leí tantos libros, y más que nada es para olvidarme, creo yo, el tema del monstruo pentápodo de Raimundo Betancourt, porque sí es una lectura que me marcó en muchos aspectos. Espero poder hablarles en un futuro con Jorge de Entre Historias más a fondo. Pero nada, pues fue un mes bastante curioso. Me encantaría saber qué estuvieron ustedes leyendo este mes de julio, qué planean leer en agosto, y con esto me estaría despidiendo. Gracias por acompañarme un miércoles más, espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.